Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 88 de Fútbol para Crecer en este miércoles 19 de mayo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del hermoso encuentro disputado ayer en Southampton, en el estadio del Southampton, entre el local y el Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Lo primero que te vamos a contar y que nadie te contó, o que lo pasaron como algo normal, es que es el primer encuentro que disputa el Leeds y el Southampton con público en las gradas. Gran noticia, gran alegría, cerca de 7.000 espectadores locales para ver este encuentro que arrancó dominado por el local, a tal punto que al minuto y medio Kiko Casilla, que fue el arquero titular del Leeds en reemplazo de Meslier, al cual le dieron descanso, si bien estaba en el banco de suplentes, para estas dos fechas, para la que se disputó ayer, la número 37, y para la 38, la próxima del domingo, frente al West Bromwich, ya está dispuesto de que el goalkeeper titular va a ser Kiko Casilla. Al minuto y medio saca un terrible cabezazo al córner, con lo que era el preámbulo de lo que iba a ser el partido. A tal punto que recién al minuto 8 de juego toca la pelota el 9 del equipo visitante, Bamford. Sorpresivo, pero el Southampton entró dominante del juego frente a un Leeds que estaba como, no sé si la palabra es displicente. Entró a jugar un partido como si fuera un partido más. Y ya sabemos, ya lo hemos dicho, que si no está la intensidad presente y la concentración absoluta para poder doblegar al rival, es muy difícil poder superar a cualquier rival, no a este Southampton, a cualquier rival. Tengamos presente que de toda la liga, de toda la Premier disputada hasta acá, 37 fechas, solamente 6 equipos tuvieron mayor posesión en tiempo de balón, de juego, que este Leeds. Uno de esos equipos fue el Southampton. Ganaba todas las segundas pelotas, dominaba el juego del Southampton y a los 17 se pone en evidencia la falta de titularidad por parte de Kiko Casilla. Sale mal a los 17 minutos de este primer tiempo y luego repite una mala salida, que son salidas a destiempo, fuera de tiempo. Eso es por falta de disputar partido, por falta de titularidad, indudablemente, pero le podían haber costado el gol al Leeds. No se dio, no se le dio al Southampton. Entendemos después, viendo el partido y viendo el lugar en la tabla que ocupa este Southampton, que con este 1-4-4-2 que forma, no hace coincidir a los dos delanteros más fuertes que tiene el equipo. De hecho, a Adams en el entretiempo lo cambia luego por el 9, por Ings. No nos vamos a meter en el análisis del equipo local, el rival. Tiene 47 goles a favor solamente y está en el puesto 14-15 de la tabla. Es un equipo duro de vencer, sí, es un equipo duro de vencer el Southampton. De hecho, todo el primer tiempo lo dominó al Leeds. Lo dominó por juego, por situaciones, pero también falló, no convirtió, no sacó ventaja en el tanteador de lo que generó en el campo de juego. Y tal vez esa sea la deuda pendiente que tiene este Southampton, ¿tá? No es casualidad que esté donde esté. O sea, a las pruebas hay que remitirse. Además, es el segundo equipo más goleado de la Premier. Tiene 63 goles en contra. Y se viene el entretiempo, se vienen dos cambios que fueron importantes como para darle descanso
a los titulares por los cuales los cambia. Bielsa cambia a Phillips por Struijk. Struijk, el belga neerlandés, para nosotros es el puesto, ya lo habíamos dicho en los otros programas, el puesto de él es el de volante central, juega muy bien de central, de hecho hizo de titular varios partidos en reemplazo de Cooper, pero cuando hay que reemplazarlo a Phillips, el que más rendimiento, el que mejor rendimiento le dio al equipo fue precisamente Struijk, Pascal Struijk. Otro cambio fue la salida de Llorente por el ingreso de Verratti, el ítalo-suizo que jugó de marcador lateral derecho. Ahí hizo un cambio de posiciones, lo pasó a Ailín de central a la posición de Llorente y Verratti pasó a jugar de marcador lateral derecho. Con esos cambios arranca el segundo tiempo. A los 5 minutos de este segundo tiene un tiro libre que pega en el ángulo el equipo local. No convierte y el Leeds pasó a ser otro. Ya jugaba diente apretado, ganaba las segundas pelotas, dominaba en el campo de juego, tuvo un despliegue mucho más intenso a partir de los primeros minutos de este segundo tiempo, y tiene una ocasión en el minuto 57 el señor Bamford, que, a ver, el Leeds con espacios liquida a los rivales. Estaba confiado el Sutton y adelantando líneas, entonces dejaba bastante espacio entre el centro del campo, entre el último hombre y su arquero. Le ponen una pelota a Bamford que se va mano a mano contra el arquero. Primero se saca la marca de encima, gana la posición, se la lleva, y que acá es donde decimos, si Bamford fuera sudamericano no tendría ahora 16 goles en esta Premier. Sería el máximo goleador de esta Premier. ¿Por qué decimos esto? Porque le faltó picardía sudamericana a Bamford, Patrick, con mucho cariño se lo decimos. Si usted, cuando el arquero se le tira a los pies, que lo toca y de hecho lo hace trastabillar en este minuto 57, usted se cae desplomado como lo hace Rafinha, es penal, penalazo. Esta jugada que no fue al minuto 58, al minuto de esta jugada, tras un centro de Harrison, precisamente Bamford choca en su intento de poder cabecear la pelota a gol, a portería, choca contra uno de los defensas que era un muro y queda tendido por un fuerte golpe. Lo revisaron, el tema cervical. Hago hincapié en esto. Fue una acción propia de juego. Él va hacia la pelota y termina chocando con su cuerpo, su cabeza, frente al rival. Y él queda tendido en el piso, él por Bamford. O sea, esto habla a las claras de la fortaleza física que tienen todos los jugadores de Premier. Y marca una gran diferencia, pero muy importante diferencia, entre las defensas de los equipos de Premier y las defensas de equipos de otros torneos. No le pasó nada y a los 67 hay un remate de Alioski que perfectamente pudo haber abierto el marcador, y a los 72 llega lo que fue el primer gol. Gol de Bamford entre las piernas del arquero, una pelota precisa al espacio, al vacío, por parte de Rodrigo Moreno. Una jugada que viene de una ABP, de una acción a balón parado, en el ángulo, en el ciego de la cancha del lado derecho, en defensa del Leeds. Lo ejecuta el Sutton, pega en la barrera, de ahí la contra, el espacio, la pelota de Rodrigo Moreno a Bamford, y bueno, Bamford define de zurda, goleador, gol número 16 para este excelentísimo delantero que tiene el Leeds United. 77 se viene el tercer y último cambio para el Leeds.
Sale Rodrigo Moreno, entra Taylor Roberts, quien en tiempo suplementario, al minuto 94, convierte el 2-0 para este Leeds. Previo a este, en el 84, le anulan un gol a Rafinha, también con para nosotros la mejor jugada del partido. La tocan 4 o 5 jugadores. Pudo haber sido de Bamford, pero Bamford estaba adelantado, por eso le anulan el gol a Rafinha. Un 2-0 de visitante con público en las gradas, 3 puntos más para este Leeds, 59 goles para este Leeds, más 6 en la diferencia de goles a favor. Ganó los últimos 3 partidos, 9 goles a favor, 1 solo en contra, frente al Tottenham, ese partido que gana 3-1. Un equilibrio sustancial el que ha logrado en este tramo final del torneo el Leeds, con números que hablan muy a su favor. 56 puntos para un octavo puesto, que veremos de acuerdo a los resultados del día de hoy, por parte de los que están en el noveno y el décimo, el Arsenal y el Everton, cómo les va en sus partidos, sino un octavo puesto que habla a las claras de lo que ha generado, de lo que ha hecho, de lo que ha producido este Leeds del señor Marcelo Bielsa. Nos ha parecido muy significativo es el de saber, conocer que Bielsa utilizó a lo largo de estas 37 fechas solamente a 22 jugadores, realizando 40 cambios en la suma de todos los partidos. Este es un número bajísimo comparado con lo que han hecho el resto de los equipos. El jugador del partido, para nosotros, a pesar de haber jugado solamente el segundo tiempo, fue el señor Pascal Struijk. Felicitaciones. Nada más por el día de hoy. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Agradecemos a nuestros amigos de Artillano que nos acompañan y hacen posible este programa. Lo mismo para la gente de Yo Sopla, la plataforma de las jóvenes promesas del fútbol en primera del día de mañana, donde los clubes pueden tomar, observar, ver, inclusive los representantes también, por supuesto. Gracias a ellos es posible que estemos en este programa número 88. Nosotros nos vemos el próximo domingo, después de la jornada número 38, que juega completa desde las 4 de la tarde de Inglaterra, 12 horas de Argentina, toda la Premier League. Última fecha, definición de puestos europeos y bueno, comentaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro entre el Leeds de local con su público frente al West Brom. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo. Hasta el domingo.